para que este año sea realmente un año muy provechoso. Muchas gracias a todos y un saludo especial al profesor Ríos Ábalos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a saludar al profesor Juan Francisco Blanco, que se incorporó. Así es que una palabrita, doctor Blanco. Buenas noches, maestro. Buenas noches, señor ministro, queridos colegas docentes, estimados alumnos. Damos la bienvenida a este semestre. Realmente es grande el desafío, tanto para nosotros como para ustedes, y pedirle su colaboración desde el día 1. Realmente es importante que el primer día vayan retroalimentando, investigando, y así vamos a llegar a un muy buen puerto. Y no vean como una materia más. Realmente, así como lo han referido las personas que la antecedían de la palabra, es una materia de utilidad, de formación, y en ese sentido deben ustedes hacer un esfuerzo por llegar a conocer realmente los institutos del derecho civil, que no solamente se circunscribe a nuestra materia, sino a realmente a entender las diferentes ramificaciones que tiene el derecho. Y bueno, más que desearle éxitos, fuerza, y estamos para ayudar en el aprendizaje que queremos lograr en ustedes. Muchas gracias, maestro, por la confianza de un año más, y a las órdenes. Muchas gracias, doctor Blanco. Bueno, para iniciar, me voy a encargar sintéticamente de desarrollar la lección primera y la lección segunda, que trata de los elementos. Uno de los elementos se va a encargar el doctor Alberto Martínez Simón. Nosotros tenemos autores paraguayos que estudian nuestra legislación, por suerte realmente, porque en la época en que nosotros estudiábamos no teníamos tantos materiales. Esta es la obra del doctor Alberto Martínez Simón, que es Esbozo de las Obligaciones Civiles, que es una obra que utilizamos como cabecera. Está también la obra del profesor Ramón Silva Alonso, Derecho de las Obligaciones, el del doctor Martiniu Barán, que trata también sobre las obligaciones. Vamos a llamarle, son la bibliografía básica, pero después ustedes van a encontrar un sinnúmero de obras que le pueden servir de apoyo y de ampliación de los conocimientos, como los autores argentinos, tanto tradicionales como los autores actuales. También los autores italianos, los autores franceses y los autores alemanes, que les puede servir perfectamente para ampliar su conocimiento y también para tener una base de investigación. Entonces, pero por ahora, si ustedes pueden adquirir y si estudian toda esta obra, ya estamos contentos. Pero si adquieren simplemente y no estudian, no vamos a estar contentos. Así es que debemos de tener, estos libros son los mejores amigos para un abogado, para un legislador, para un juez, para un jurista. Su mejor amigo es el libro y el código. No hay otro mejor amigo. Ni siquiera para el abogado no es su buen amigo ni el juez ni el otro abogado. Su buen amigo es el código y son los libros. Así es que hoy les presento a ustedes para que puedan optar por un buen amigo que va a ser un libro que les va a ayudar seguramente durante toda la vida. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de la relación obligatoria en la lección primera, y en la lección segunda vamos a hablar de los elementos de la relación obligatoria, los sujetos. Ocurre que nosotros, cuando hablamos de la relación obligatoria, nos estamos refiriendo a la relación existente, la relación jurídica existente entre dos sujetos de derecho, entre un sujeto activo y un
sujeto pasivo, es decir, entre un acreedor o un deudor, o un grupo de acreedores con un grupo de deudores. Y en medio de eso está, por supuesto, el objeto de la relación obligatoria. Pero el término relación pues es un término de carácter filosófico. Relación, decía ya Del Vecchio, la relación jurídica. Ustedes ya estudiaron en Hechos y Actos Jurídicos, debieron haber estudiado la teoría de la relación jurídica. Porque en la teoría de la relación jurídica lo que existe son algunos elementos esenciales que son los sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque la norma jurídica o la ley o cualquier tipo de norma de carácter jurídico o norma jurídica, lo que pone en relación son a los sujetos del derecho. Por eso es que el sujeto del derecho puede tener facultad o poder o pretensión para con el otro sujeto que correlativamente tiene un deber, tiene una obligación, y de por medio está un objeto que va a ser la prestación de dar, hacer o no hacer. Y por eso estudiamos que los elementos de la relación jurídica, cuando estudiamos la teoría general de la relación jurídica, dice en primer término son la norma. Es decir, el primer término es la norma, o son las normas de distinta jerarquía en nuestra actualidad. Normas. El segundo elemento son los sujetos de la relación jurídica, que son las personas. Si la persona humana o la persona de existencia ideal, donde nuestra legislación la llama persona jurídica. Pero un buen estudio que se puede hacer ya estudiando personas, encontramos que al final todas las personas son personas jurídicas. Por eso hoy día se denomina esta distinción persona humana y persona de existencia ideal. ¿Por qué? Porque es la ley la que crea, la que reconoce a unas entidades que somos nosotros, de cuerpo y alma, nos reconoce el derecho, entonces también somos dependientes de esa creación del derecho, por más que seamos naturalmente una persona. Por eso se trata de hacer esta distinción entre persona humana y persona jurídica. Persona de existencia ideal. Bueno, el otro elemento de la relación jurídica, por supuesto, es las personas, normas, personas. Luego está como objeto un hecho que va a ser condicionante. Y en ese hecho condicionante está la prestación, la de dar, la de hacer o la de no hacer. Bueno, esto es desde el punto de vista de un contenido más o menos filosófico. Pero vamos a hablar de la evolución, porque sabemos que esto no ha nacido bajo una generación espontánea. Siempre ha nacido desde algún modo de exigir el cumplimiento de las obligaciones. Tal es así que si están algunos literatos por allí, cuando lee El Mercader de Venecia, va a encontrar perfectamente cómo aquel señor, a que le llaman en esa obra de William Shakespeare, El Mercader de Venecia, el mercader era un judío que había prestado sumas de dinero a un navegante que finalmente vino una tormenta y, bueno, se fundió. Y él tenía en el contrato de que podría utilizar su vida, utilizar su cuerpo. Le podía sacar el corazón a los efectos de poder percibir su crédito. Bueno, esto es en la Edad Media, en el Renacimiento ya. Estamos hablando del año 1500 más. Pero volviendo para atrás, en la primera época del derecho romano,
el deudor estaba atado al acreedor, o sea que el acreedor le tenía a través de lo que se denominaba el nexum, era una atadura del deudor con relación al acreedor, y en caso de no cumplimiento tenía la facultad del acreedor de poder ejecutar su crédito a través de distintas formas, como por ejemplo privándolo de libertad, metiéndole una cárcel privada y luego de cierto tiempo, que se dice que era 60 días, podía venderlo. Y más allá del Tíber, podría venderlo como esclavo. O bien podría incluso utilizar su cuerpo a los efectos de cobrar el crédito. Bueno, esta le llaman justamente una etapa primitiva de deshumanización del derecho. Es decir, que el derecho no era realmente concebido aún como ciencia, sino simplemente como una potestad que se ejerce brutalmente contra él. Hasta el 326 que aparece esa lex de Petelia Papiria, 326 antes de Cristo, aún antes de Cristo, donde se produjo una verdadera revolución, es igual al descubrimiento del átomo en la física y a la reacción en cadena. Porque con la ley de Petelia Papiria se cambió de paradigma. Se estableció que en adelante, ya no era el cuerpo del deudor la garantía, sino en adelante la garantía del crédito es el patrimonio, la universalidad del patrimonio del deudor, el patrimonio del deudor. Y ya no existía la posibilidad de la ejecución del deudor por deuda. Entonces, se dice allí de que se ha producido una humanización del derecho. Pero posteriormente, en forma casi seguida, se produjo la deshumanización del hombre, del deudor. Porque a partir de allí, cuando ya no era la garantía del crédito su persona, entonces se vendía simuladamente o simplemente en forma fraudulenta los bienes a los efectos de poder quedar sin dichos bienes para enfrentar el crédito. Entonces, ahí había nacido lo que ustedes ya estudiaron y volverán a estudiar este año por su importancia, es la acción revocatoria o pauliana o fraude pauliano. Es consecuencia de la humanización del derecho, pero de la deshumanización del hombre. El hombre siempre fue pícaro en todo momento de la historia. No ha cambiado absolutamente nada. Hasta hoy. Hasta hoy. O sea que esa conducta o ese comportamiento ha sido hasta hoy. Bueno, posteriormente debemos señalar que en los primeros momentos de la historia del derecho romano, dice que hay que buscar de qué nacen las obligaciones. Si nace de algo, debe nacer. No puede simplemente aparecer como si fuese por arte de magia. En el léxico forense siempre se repetía de que nacía por arte de vivivirloquia, que significa prácticamente una mitología, que era un mago que creaba todo. No era así. Debía nacer de algo. Un jurista bastante
oscuro dentro del derecho romano, porque no tenía el jus respondendi. Era simplemente un maestro en el sentido de que daba clase, porque tenía un conocimiento de didáctica. Se cree que había estudiado en algún momento dado en Grecia. Y se cree también que fue lo griego. Por eso escribió lo que se llama Las Instituciones, una obra. En esa obra él, en primer término, dividió en lo que son las personas, el derecho de las personas, el derecho de los ciudadanos romanos, que son el jus civilis, y el derecho de ciudadanos no romanos, el derecho de gentes. En el segundo libro de su obra, estudió lo que son las obligaciones que nacen de los contratos y que pueden transmitir derechos reales. En el libro tercero, que se ocupa directamente de las cosas, en el libro cuarto de la transmisión mortis causa, es decir, la sucesión por causa de muerte, en otras palabras, y en el libro quinto, el procedimiento formulario, una obra completa. Esa obra, asimisma, por su contenido didáctico, luego fue reestudiado y apareció en el Corpus Juris Civilis. Y las primeras universidades, como la Universidad de Bolonia y otros que enseñaban derecho, tenían algunas materias, como por ejemplo la vulgarización del derecho romano. Pero en el currículum, en la malla curricular de las universidades, en primer término se estudia las personas y sus relaciones en el derecho de familia, así como tenemos nuestro código. Persona. Luego se estudian las obligaciones, luego los derechos reales, luego, por supuesto, siguiendo prácticamente la misma metodología que ha hecho ese autor. Y hoy día las legislaciones posteriores siguieron la misma metodología. Y hoy día incluso nosotros vemos que en el libro primero, casi en todos los códigos que siguen esa metodología, salvo el código francés, el código alemán, el código chino, japonés, que abarca una parte especial y una parte general, todos los demás siguen el mismo método. Ese autor se denominaba Sayo. En el libro del profesor Silva Alonso, en la primera edición, si por ahí consiguen un libro viejo, pueden mirar y va a decir Sayo. Pero más adelante se consideró su nombre como Gallo. Gallo decía que las obligaciones nacían del delito y de los contratos. Y más adelante decía también y de varias otras causas, de varias otras figuras, de varias otras causas. Así, intuía de que la obligación podía nacer de una serie de cosas, pero lo que sí ya establecía claramente de que los delitos y los contratos podían. Más adelante, ya Aquilia, que había creado lo denominado cuasi delito. El cuasi delito era como fuente de las obligaciones por el hecho de que, si bien constituía daños en general y fundamentalmente daños a algunos sujetos que no son sujetos de derecho civil, como por ejemplo los esclavos, entonces, o un contrato no cumplido, y fue extendiéndose, entonces a eso le llaman cuasi delito. Y finalmente
el cuasi contrato, que tenía algunas características de beneficio para un principal que se llama dominus, que generaba alguna obligación sin ser contratos, es decir, sin existir esa voluntad de las partes donde se contrae en un momento determinado, no, porque el dominus o el principal no tiene conocimiento que tenemos, por ejemplo, la gestión de negocios ajenos, que vamos a estudiar este año más adelante. Bueno, esta clasificación que está en la Instituta de Justiniano y fue evolucionando, se mantuvo del 550 más o menos hasta el año 1780 aproximadamente. Recién el jurista francés, en víspera del Código de Napoleón, es que escribió sobre la fuente de las obligaciones, que es Joseph Pottier, que escribió sobre la fuente de las obligaciones y enunciaba esas 4 fuentes, pero decía que existía una fuente que probablemente es una de las fuentes más principales, porque no necesita ni de la voluntad de la parte, ni de la voluntad de los hechos ilícitos, ni siquiera como, por ejemplo, las obligaciones tributarias, o por ejemplo las obligaciones creadas exclusivamente por la ley, como las obligaciones que existen en el derecho de familia, la obligación de prestar alimento, la obligación de la cohabitación, la obligación de la fidelidad, la obligación que nos imponen las municipalidades, etc. Hay un sinnúmero de obligaciones donde no se genera por la voluntad de la parte ni por los hechos ilícitos, entonces exclusivamente por la ley. A partir de allí empieza esta enorme discusión y realmente ahí nace en forma positiva o en forma concreta lo que hoy denominamos el positivismo jurídico. No es que le dio nacimiento o le dio ciudadanía el Código de Napoleón, porque después del Código de Napoleón ya los comentaristas serían ya positivistas, pero anteriormente a ellos, ya los filósofos anteriores como los empiristas, Thomas Hobbes, es un inglés, Thomas Hobbes, donde ya decía sobre la norma, el autor del Leviatán, después John Locke, después de esto parece como por ejemplo David Hume, Montesquieu y finalmente Rousseau. Todos ellos ya decía que finalmente dependía de la ley para crear esa relación social y crear una serie de obligaciones, tanto interpartes como también entre la sociedad en general. Este proceso evolucionó no solamente desde el punto de vista del derecho civil, sino también desde el punto de vista de la filosofía del derecho y otras veces desde el punto de vista también de la teoría del derecho. Así que en la cúspide de la evolución aparece el maestro Hans Kelsen con su obra Teoría pura del derecho, donde estudia esencialmente también las obligaciones para entender del por qué existen obligaciones dentro del sistema jurídico. Y así analiza en conjunto el sistema jurídico. Y vamos a encontrar normas que pertenecen al derecho penal, que pertenecen al derecho tributario, que pertenece al derecho administrativo y que pertenece a todo lo que es el derecho civil. Y vemos, por ejemplo, que en el derecho penal, cuando se va a legislar, se funda principalmente en la obligación de no hacer.
Es decir, existe una prohibición de hacer. No se debe matar al prójimo. Y se describe, la norma describe esa prohibición. Y el que incurre en esa prohibición tiene una sanción, acarrea una sanción. Entonces se hace una, volvemos otra vez a la teoría de la relación jurídica, se hace una relación entre la aparición de un hecho condicionante que conlleva una sanción, y la sanción es la coercibilidad del derecho. Esa es la consecuencia del derecho. Ese es el elemento fundamental cuando nosotros hablamos de relación jurídica, de que termina toda esa relación jurídica con una consecuencia. Y esa consecuencia es el efecto. Y ese es el efecto de la coercibilidad, es decir, la sanción, que según el caso, esa sanción puede ser una sanción, en este caso, privación de libertad, puede ser una sanción pecuniaria, que puede terminar con una ejecución patrimonial. Bueno, todas estas consecuencias vienen a diseñarnos lo que es la teoría general de las obligaciones. Por otro lado, vamos a referirnos a algún aspecto a la deuda y la responsabilidad. Resulta que en una relación obligatoria, pues una de las partes es el sujeto activo. Y el sujeto activo es el titular del crédito, el que tiene en su mano el crédito. Y por otro lado, un sujeto pasivo, que es el deudor, el acreedor deudor, que tiene una deuda. Y vamos a explicar la deuda y la responsabilidad de dos puntos de vista. De dos puntos de vista. Primero, la deuda significa un deber de prestación en favor del acreedor que tiene el deudor, que él mismo tiene, y que debe cumplir en un plazo determinado, al menos si la obligación es a plazo. Sin embargo, la responsabilidad es una carga que tiene un sujeto de derecho que está relacionado con el acreedor, sea por un hecho o por un acto jurídico. Por ejemplo, el que es responsable por hechos ajenos, por ejemplo, dentro de la responsabilidad civil, alguien es responsable por los hechos de sus dependientes, o los tutores y curadores por sus pupilos, o el Estado por los actos de sus funcionarios, o los directores de colegio por los actos de sus alumnos, etc. Lo que quiere significar que la responsabilidad no se circunscribe a un acto de carácter personal, sino la responsabilidad también puede surgir por la relación existente entre el sujeto autor del daño o la cosa por la cual se sirve y ha producido el daño, o el animal, o lo que fuese. Por eso dice que en materia de responsabilidad el sujeto asume, es decir, la ley le atribuye la responsabilidad por la relación que mantiene con el autor del hecho dañoso o con la cosa de que se sirve. Ese es de un punto de vista. De otro punto de vista, se dice que la existencia de la responsabilidad significa que el deudor, quien no ha cumplido con la obligación dentro del término pactado, entonces incurre en una responsabilidad
Y la responsabilidad significa que el deudor podría ejercer la acción, la ejecución, para terminar con una ejecución patrimonial del deudor. Y eso hace una diferencia con las obligaciones naturales. Porque las obligaciones naturales, como vamos a estudiar más adelante, son aquellas obligaciones que se encuentra desvitalizada, sin acción, carece de acción. Y en consecuencia, al carecer de acción, ya se vuelve una obligación natural, significa que no podrá ser demandado o ejecutado patrimonialmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una deuda está prescrita. La deuda está prescrita. Y en consecuencia, ese deudor carecería de responsabilidad según esta óptica doctrinaria. Bueno, no importa, para nosotros contarle que sepa. Porque esta es una cuestión también que vamos a profundizar más adelante. Porque si bien es cierto, los franceses de Molombe decía que las obligaciones prescriptas, que son las obligaciones naturales, y que la acción es el propio derecho preparado con arma y casco para ir a la guerra. Es el propio derecho, la acción es el propio derecho. Se identificaba perfectamente la acción con el propio derecho material. Sin embargo, esta doctrina, esta corriente alemana, porque de Molombe dice que la acción es de droit, casqué, armé y de war. ¿Sí? Es el propio derecho. El propio derecho que vestido con casco y arma iba a la guerra. Esa es la acción. Sin embargo, los alemanes investigaron también y llegaron a la conclusión de que esa no es la acción. Que la acción es absolutamente distinta al derecho material, al derecho que nosotros estamos estudiando en este momento. Que la acción es simplemente una forma de incitación al órgano jurisdiccional para poner en marcha ese poder coactivo que tiene el derecho a los efectos de ejecutar y hacer cumplir el derecho. Por eso dicen los alemanes que están las obligaciones prescriptas. Las obligaciones prescriptas, lo que muere es la acción. Es decir, el derecho de poner en movimiento esa maquinaria jurisdiccional para tener una pretensión jurídica a los efectos de llegar a una ejecución patrimonial. Eso es lo que murió. Pero no murió el derecho. Y el derecho continúa. Porque en la obligación natural, en ese derecho prescrito, cuando el deudor efectúa el pago, no puede repetir lo pagado. Es decir, se extinguió la obligación. Un hombre moralmente obligado puede ir a pagar sin problema, después de muchos años, su deuda, sin ningún inconveniente. Por eso hace una distinción entre lo que es la acción y a eso también se refiere esta parte. Esta parte de que los alemanes consideran que la acción que prescribió, por ejemplo, el deudor ahí carecería de responsabilidad. No importa cómo sea. Vamos a la diferencia existente en lo que estamos estudiando en este momento con otros deberes jurídicos. Creo que con otros deberes jurídicos se refiere principalmente a los deberes que crea la sociedad. En la sociedad se crea constantemente deberes jurídicos, en todo momento, en deberes sociales. Se diferencia con los deberes jurídicos.
La norma social que se impone y va transformándose constantemente con la transformación también de la sociedad. Por ejemplo, establece que en una sociedad un hombre tiene que saludar y dar paso a un señor, a un anciano, o dar el asiento en el ómnibus, en el tren, o donde sea, en el micro, a una persona de mayor edad, a una persona embarazada o a una bella dama. Pero si no lo hace, no tiene ninguna sanción. Nadie tiene una sanción. Puede hacer o no hacer. Los deberes religiosos, de dar el diezmo, de ir a la misa, de finalmente respetar cada uno dentro de su religión las imágenes. Ustedes saben que no hace mucho, cuando nosotros estuvimos por Europa, había una guerra campal porque se había sacado en Francia una publicación de la imagen de Mahoma, una imagen desnaturalizada, por supuesto. Y amenazaban con que iban a echar una bomba atómica. Bueno, síntesis, eso es fanatismo, por supuesto, ¿verdad? En síntesis, los deberes religiosos, bueno, no son coercibles. Sin embargo, nosotros hablamos dentro de los deberes jurídicos, de las obligaciones que vamos a estudiar este año, como esencialmente coercible. Que la sanción que termina con la ejecución patrimonial es el elemento fundamental de esta relación jurídica. Bueno, por último, y para despedirme, voy a hablar de lo que dice acá, obligaciones en el Código Civil, metodología del Código, dice. Bueno, yo les quiero decir que todo esto que habíamos dicho y estábamos repitiendo, termina en el Código Civil diciendo que las obligaciones derivan de una de las fuentes establecidas en la ley. Artículo 417. Lo que significa que es esencialmente positivista. En el sentido de que la ley es el que le va a ir dando vida, sea a los contratos, sea a los cuasicontratos, sea a los delitos, sea lo que sea. Las consecuencias jurídicas finalmente van a provenir de la ley. Por eso dice que las obligaciones derivan de una de las fuentes. Y posteriormente, en el 418, dice que el objeto de la obligación, que son todas las cosas susceptibles de apreciación pecuniaria y corresponder al interés personal del acreedor, aunque no fuese patrimonial. El artículo 418. Mucho habíamos discutido con el profesor Silva Alonso tratando de entender bien esta norma. Porque si decía que el objeto de la obligación eran aquellas susceptibles o aquellos susceptibles de apreciación pecuniaria o corresponder al interés personal del acreedor, aunque no fuese patrimonial, sería simplemente o bien se tiene un objeto, un celular que es apreciable en dinero, o bien otro objeto no apreciable en dinero, pero que le corresponda al interés personal. Anteriormente, en el código antiguo, debía ser siempre apreciable en dinero. No existía objeto de la obligación no apreciable en dinero. Pero hoy día, en nuestro código y en la mayoría de las legislaciones, se considera también otros objetos intangibles, pero que pueden ser objeto de la obligación y puede ser exigible colectivamente.
Bueno, hay mucho de eso, por supuesto, hoy día. El derecho al descanso, el derecho al disfrute, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho al ambiente saludable. Hay un sinfín de derechos. El profesor Alberto Martínez Simón en su libro pone un ejemplo muy ilustrativo, que cuando uno alquila su apartamento con la condición de no hacer ruido, sin embargo, el inquilino es un profesor de música y enseña violín a la siesta. Toda la siesta. Ese, por ejemplo, es un derecho intangible. Es un problema de que los demás no pueden dormir y descansar la siesta por culpa del profesor que enseña violín. Pero por otro lado, estas son cosas ya hoy casi reglamentadas en todos los lugares. Sin embargo, debemos resaltar que nuestro código ha incluido lo que a nosotros nos llamaba la atención, que sea susceptible de apreciación pecuniaria y corresponder ese artículo y corresponde al interés personal del acreedor, aunque no sea patrimonial. En síntesis, una prestación que no tenga carácter patrimonial hoy día es claramente objeto de la obligación. Bueno, con esto le cedo el uso de la palabra al profesor Alberto Martínez Simón. Le agradezco muchísimo de escuchar. Muchas gracias, profesor. Sí, realmente el ejemplo que usted dio estaba sacado del libro de Gasperi, quien le cita a Rudolf von Jhering como un ejemplo clásico realmente de aquellas prestaciones que correspondan realmente a un interés metapatrimonial, pero de todos modos susceptible de una apreciación dineraria, traducida a dinero, y que tenga que ver con aquellos intereses que son muy propios de todos nosotros, es decir, no solamente aquellas cuestiones que están vinculadas al patrimonio, las cosas que tenemos, que poseemos, de las cuales somos dueños, sino el valor del descanso, el valor de unas vacaciones, el valor del sosiego. Entonces todo eso hace referencia a lo que usted señalaba. Hice la salvedad que era un ejemplo de von Jhering, citado por De Gasperi por una cuestión de identificar la fuente de donde venía ese ejemplo. Y yendo ya a la lección segunda, vamos a mencionar ahora que la misma trata sobre el tema de los sujetos, es decir, quiénes van a formar parte de esta relación jurídica. Pongo el acento en la palabra relación, tal cual lo hizo el profesor Bonifacio Ríos, porque realmente la obligación es esa, una relación entre dos o más personas. Nosotros diríamos más bien entre dos o más personas que forman parte por lo menos o que integran por lo menos dos partes. Y decíamos relación, antes de entrar en el trabajo propio de analizar el tema de los sujetos, más que vínculo, porque antiguamente se hablaba del vínculo, hoy día se habla ya de la relación, ya que la relación tiene una conectividad más grande o mejor con respecto al carácter de interpersonal. Las personas se relacionan entre sí. Y la doctrina argentina lo señala muy claramente: los deudores y los acreedores no son deudores y acreedores en abstracto, sino que son deudores o acreedores de otra persona. Y en la gran mayoría de casos, de otra persona a la cual se conoce ya quién es. Vamos a ver casos también de que hay indeterminación provisoria de algunos de estos sujetos, especialmente el sujeto
acreedor, que puede existir esta indeterminación, no sabemos quién es. Y vamos a analizar los casos, por ejemplo, los títulos al portador, de la promesa hecha al público, es decir, casos puntuales y concretos en los cuales una persona ya se compromete a realizar algo, ya es deudora de alguien que todavía no se corporalizó porque está supeditado eso a una condición específica. En el caso de la promesa hecha al público, en el caso de la promesa de recompensa, quien que cumple la condición a la cual se sometió voluntariamente el deudor al momento de la generación de la obligación. Pero salvo estos casos que realmente deberíamos mencionar de excepción, normalmente las personas ya saben quién es el sujeto obligado o el sujeto miembro de esta relación, el otro sujeto miembro de esta relación jurídica. Yendo ya al tema de los sujetos, decíamos, hay más que dos personas, hay dos partes. Una parte activa, la que tiene el derecho a exigir, la que tiene el derecho a constreñir, ahí justamente viene ese carácter de coercitivo que tiene la relación obligatoria, en donde no vamos a pedir por favor que se cumpla, no vamos a implorar el cumplimiento, no vamos a instar el cumplimiento, sino que vamos a exigir el cumplimiento. Y si no se puede el cumplimiento in natura o in especie, vamos a ir por un sucedáneo, por el reclamo de alguna consecuencia jurídica, que la vamos a analizar en esta materia, y que no siempre pensemos que va a ser la indemnización, puede ser otra consecuencia jurídica, como por ejemplo la resolución del acuerdo, del contrato. Esta parte activa, que nosotros vamos a llamar simplemente acreedora, viene esta palabra acreedora, lo señala de Gasperi en una de sus obras, justamente Gasperi en un libro muy antiguo, un libro del año 1945, Tratado de las Obligaciones en el Derecho Civil Paraguayo y Argentino, que él escribe en 1945, en donde ya anticipa de Gasperi una cantidad de conceptos que después va a ir introduciendo en su anteproyecto de código. Él menciona que la palabra acreedor viene de creditor, que era una palabra obviamente del derecho romano que se aplicaba a aquella persona que había otorgado un préstamo, concedido puntualmente un préstamo. Y recuerdo que aparte de lo que señalaba de Gasperi, el doctor Silva Alonso lo solía mencionar mucho en sus clases, que esta palabra creditor, de la cual deriva acreedor, venía de otra palabra latina que era credere, que significaba creer. O sea, el acreedor o el creditor era aquel que creía que le iban a pagar. El debitor, que es la persona que estaba obligada al pago, le iba a pagar. Era una cuestión de creencia, era una cuestión de fe. Por eso vinculaba el latín, vinculaba al verbo creer, tanto la palabra crédito como la palabra acreedor. Y puntualmente establecía esta creencia que tenía la persona que iba a ser oportunamente cumplida aquella prestación a la cual se había sometido, que estaba a cargo por lo menos del sujeto obligado. La otra parte de la relación obligatoria es la parte pasiva, la parte deudora, aquella parte a la cual el acreedor le puede exigir el cumplimiento compulsivo de la prestación o por lo menos las consecuencias derivadas de ese incumplimiento. Tendríamos que decir, para completar un poco la imagen, que podrían haber eventualmente terceros no obligados, no deudores, que de todos modos podrían eventualmente realizar la prestación, que son los garantes. Nosotros en nuestro derecho tenemos la figura del fiador, la figura del avalista, como garantes personales de una relación obligatoria. Tenemos también personas que constituyen derechos reales de garantía, que ustedes ya estuvieron en derechos reales, que pueden ser perfectamente constituidos por terceros, no precisamente por los obligados, sino que por terceros, de modo tal a que ellos comprometan algún bien de su patrimonio individualmente determinado sobre el cual se va a gravar una prenda o una hipoteca en garantía de una obligación que no es propia. Entonces, en todos esos casos, estamos en presencia también de terceros extraños a la relación jurídica, o por lo menos no partes de ella, en las cuales estos terceros van a poder ser constreñidos también eventualmente al pago. Después ya se verá si es que van a repetir o no del obligado principal, pero lo concreto y definitivo es que estos terceros también eventualmente pueden ser sometidos. Pero para no complicar la película, vamos a quedarnos en esta primera parte con
con el sujeto activo, con el acreedor, que puede exigir, el sujeto pasivo, con el deudor, que puede ser exigido. Y lo hacemos así, simple, es decir, un sujeto acreedor, un sujeto deudor, una relación jurídica en virtud de la cual el deudor tiene que hacer, no hacer o dar algo a favor de la parte acreedora. Esta sencilla imagen, este sencillo dibujo, nosotros podríamos identificarlo, como lo hace la doctrina, con el nombre de obligaciones de sujeto único. Es decir, aquellas en las cuales hay un sujeto acreedor, un sujeto deudor unidos, como dije, por esta relación jurídica. Pero la cuestión se puede complicar o complejizar por lo menos un poco más, y podemos estar en presencia de partes de sujeto múltiple. Si pueden haber varios acreedores unidos a varios deudores, o puede haber un acreedor relacionado con varios deudores, o puede haber un deudor relacionado con varios acreedores. Es decir, vamos a tener sujetos múltiples en ambas partes, o por lo menos en una de las partes de la relación jurídica. Y esto podemos complicar todavía un poco más. De hecho, lo vamos a hacer cuando estudiemos estas obligaciones de sujeto múltiple que se vuelven a dividir, que se vuelven a clasificar, porque así es, en obligaciones que son disyuntas o mancomunadas. En las disyuntas vamos a ver, existe, como su nombre lo indica, una disyunción. Los integrantes de esta relación obligatoria están unidos principalmente por la conjunción disyuntiva o, por la conjunción disyuntiva o, y entonces estos integrantes se excluyen puntualmente al momento de, por ejemplo, cobrar una relación obligatoria. Estas obligaciones disyuntas no están previstas puntualmente en nuestra ley. Sí están previstas, o sí surgen por lo menos de la práctica comercial. Podríamos citar como ejemplo de una obligación disyunta, digo, no están previstas en nuestro código puntualmente, sí podríamos citar un ejemplo de obligación disyunta, la creada o la figura creada por la ley 838 del año 1996. Esta ley 838 del año 1996 es la ley que indemniza a las llamadas víctimas de la dictadura astronista. Como ustedes sabrán, hubo una gran cantidad de personas que desaparecieron, que fueron, que fueron asesinadas, y hay, por supuesto, gente que quedó como herederos de ellos, los sucesores. Entonces, este artículo 6º de la ley 838 establece que estas indemnizaciones que se prevén en esta ley especial, conste que yo tengo una reserva con respecto al carácter indemnizatorio de esto que se paga, yo creo que es más bien una ley de asistencialismo social, pero no vamos a entrar a discutir eso ahora. Decía que estas indemnizaciones que prevé la ley 838 y sus modificatorias, porque hubo varias modificatorias posteriores, dice, van a poder ser cobradas por el cónyuge supérstite de quien desapareció o quien fue asesinado en el marco de la represión de la dictadura, dice, o los parientes consanguíneos hasta el primer grado. Al poner el o en este artículo 6º, lo que hace la ley es partir. Dice, si cobra el cónyuge, excluirá a los otros. Si cobran los parientes consanguíneos hasta el primer grado, es decir, los hijos, los padres, ya es un poco más difícil que haya padres vivos de aquella época, bueno, pero de todos modos, hijos sí habrá, excluirán al cónyuge supérstite. Otro ejemplo claro que lo vemos frecuentemente en el ámbito de las relaciones contractuales son las derivadas del contrato de cuenta corriente bancario, en donde ustedes habrán escuchado ya varias veces que se habla puntualmente de las cuentas corrientes I.O., abierta a nombre de Juan I.O. Pedro. En realidad la práctica más interesante es la generada con la conjunción disyuntiva O, porque si vienen Juan y Pedro a firmar el cheque, ahí no hay duda, el banco habrá pagado a ambos que se presentaron a extraer los fondos,
Pero si viene solamente Juan, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si Juan y Pedro se pelearon y Juan va rápido al banco, gira un cheque en ventanilla y vacía la cuenta? Y tenemos que decir que en ese caso el banco pagó bien, porque la cuenta es I-O. Y al tener la O, la conjunción O, la conjunción disjuntiva O, lo que se genera en este caso, es que cualquiera de los dos puede cobrar el total de la creencia, que son los fondos depositados en la cuenta. El banco va a estar liberado si es que le pagó a cualquiera de los dos. Y en este caso, obviamente, el cobro de uno de ellos libera al banco y bueno, después ya se arreglarán las cuestiones que hayan entre ellos, que son materias que no van a comprometer al banco, que estaba unido con los titulares por esta relación disyuntiva. Vamos a ver también de que hay pluralidad de sujetos en algo sumamente importante que vamos a estudiar avanzando las clases, que son las relaciones de mancomunidad. Esta mancomunidad que puede ser a su vez simple o solidaria. En la mancomunidad simple tenemos la particularidad que el crédito o la deuda, según sea para los acreedores o para los deudores, obviamente la prestación, se dividirá en tantas partes como sujetos activos o pasivos haya. Una situación bastante, es más fácil cuando lo dibujamos en el pizarrón, es más fácil de entender, de hecho en algún momento vamos a volver a hacerlo, pero imagínense una deuda simplemente mancomunada, vamos a hacer la película más sencilla, en donde se debe 30.000 entre 3 sujetos obligados a un solo sujeto acreedor. Cada deudor, ¿cuánto va a tener que pagar? Va a tener que pagar 10.000. Y con eso se desobliga y no se compromete con la cuota de los demás. El sujeto obligado A pagará 10.000 y se liberará. El sujeto B pagará 10.000 y se liberará. Y el sujeto C pagará 10.000 y se liberará. Y si el sujeto A pagó el 10.000 que le corresponde y los otros no pagan, él no responde de la insolvencia de los demás. Es una relación, como dije, llamada simplemente mancomunada o de mancomunidad o de mancomunidad simple. Tenemos también la mancomunidad solidaria, que nosotros conocemos frecuentemente con el nombre de obligaciones solidarias. Y habrán escuchado varias veces aquello de que sí, realmente el sujeto A se comprometió solidariamente. Lo voy a decir en una forma mucho más profana, mucho más cotidiana. Le salí de codeudor solidario a mi primo. Le salí de codeudor solidario. Estoy preocupado porque él no está pagando. Y acá hay una cuestión. Todos los codeudores solidarios están puestos en un mismo pie de igualdad con respecto al acreedor. No es que hay un deudor principal y uno subsidiario. No es que hay un deudor principal y un garante. No. Todos los codeudores solidarios están en un mismo pie de igualdad. Por lo menos con respecto al acreedor. Después, si hay cuestiones internas entre ellos, ya la van a arreglar por su parte, si surge o no del título constitutivo, o si tienen un contrato firmado entre ellos, ya será materia de otra discusión. Pero con respecto al acreedor, todos están en un mismo pie de igualdad. Y en ese sentido, el acreedor puede reclamarle a todos ellos, a todos los codeudores solidarios, a algunos de ellos o a uno de ellos la totalidad de la obligación. Si le reclama la totalidad a todos, no significa que todos van a tener que pagar cada uno de ellos la totalidad. La sumatoria de lo que paguen va a tener que corresponder a la totalidad. O si paga uno solo la totalidad, liberará a los demás. Pero el hecho de la solidaridad está establecido, lo vamos a estudiar con más profundidad cuando lleguemos al punto, a favor del acreedor. Por eso se dice que es favor creditoris. Es a favor del acreedor, porque el acreedor tiene muchas más expectativas de cobrar su acreencia cuando tiene codeudores solidarios, porque le puede reclamar, repito, a uno la totalidad, a algunos la totalidad o a todos la totalidad, de acuerdo a la fortuna de cada uno de ellos. Obviamente, si yo tengo 3 codeudores solidarios, uno se murió y tiene una sucesión en donde parece que no hay bienes, otro está en quiebra y el tercero es un empresario muy próspero, ¿a quién le voy a reclamar la totalidad? Al empresario muy próspero, porque me conviene hacerlo. Es en favor creditoris que se establece esa solidaridad, en favor mío.
Y vamos a ver, a lo mejor no con mucha, no con mucha profundidad, pero sí lo vamos a mencionar, la diferencia que hay entre la solidaridad según sea la responsabilidad extracontractual o como derivación de un incumplimiento contractual. Y vamos a ver que el artículo, si no recuerdo mal, 508, 510 del Código Civil, habla que la solidaridad no se presume, tiene que resultar de la ley o del acto jurídico, pero ese artículo hay que entenderlo para las obligaciones derivadas de la voluntad. Porque el artículo 1841, que es el caso de la solidaridad para los actos extracontractuales, dice que ahí sí son todos responsables solidarios aquellos que hayan participado del mismo acto ilícito extracontractual dañoso. Entonces, en ese caso, el mero hecho de la participación ya va a comprometer en la relación solidaria a todos los implicados. La doctrina argentina da un ejemplo que me parece muy gráfico. Si un grupo de personas realizan un acuerdo, se ponen de acuerdo para asaltar un banco y terminan asaltando el banco y no solamente lo roban, sino que causan una cantidad de perjuicios, etcétera, van a ser todos responsables solidarios. El que manejó, los que entraron a robar, el que actuó de campana, el que planificó, el que dio el apoyo logístico, todos van a ser solidariamente responsables en ese caso. Muy bien. Dicho esto, mencionar también una cuestión que hace a las relaciones oligarias recíprocas. En los ejemplos que estamos dando, pensamos siempre o nos planteamos siempre que hay un acreedor que le puede exigir a un deudor algo y que se lo puede, que se lo puede exigir desde el punto de vista del constreñimiento. Pero tomen en cuenta, y muy en cuenta, que en muchos casos, podríamos hablar incluso de una cantidad importante, en un porcentual importante de casos, los acreedores y deudores lo son en forma recíproca. Esto se ve muy claramente en los llamados contratos bilaterales, en donde la parte de un contrato le debe algo a la otra parte y esta otra parte le debe algo a la primera. Piensen en el caso, por ejemplo, del contrato de alquiler. En el contrato de alquiler, el inquilino está obligado a pagar el alquiler, está obligado a cuidar la cosa, está obligado a salir de la casa cuando termina el contrato, está obligado a una cantidad de prestaciones, que incluso el código hace una lista de prestaciones que el inquilino tiene con respecto al locador. Y el locador es acreedor de todas esas prestaciones que le debe el inquilino, pero también es deudor de otras, como por ejemplo, dejarle habitar la casa, no molestarle durante el tiempo de la locación, no pedirle la casa antes del vencimiento si es que no se dio una causal de vencimiento anticipado, como por ejemplo que no haya pagado cuotas del alquiler. Son acreedores y deudores recíprocos. Ellos se deben cosas en forma recíproca. Uso el término cosas en una forma bastante vulgar, simplemente para entender, se deben prestaciones en forma recíproca. Entonces, esta primera imagen, en donde decíamos que un acreedor va a ser siempre el sujeto activo de una prestación a cargo de su sujeto obligado, el deudor, sí, puede darse, y de hecho se da en la vida real, se da mucho, pero muchas veces se dan también obligaciones o relaciones obligacionales recíprocas. Vamos a entrar a hablar ahora, en la última parte ya, de la capacidad de los sujetos de la relación obligatoria. Que hay que dividir, tenemos que hacer una diferenciación muy clara de lo que es la capacidad de hecho de la capacidad llamada de derecho. Esta capacidad de hecho, de derecho, ya lo definía en algún momento la doctrina nacional, citó ya al doctor Luis Patricio Frescura y Candia, un profesor muy conocido de nuestra facultad, fallecido ya hace muchos años, a finales de la década del 80, en donde él mencionaba puntualmente que la capacidad es, decía él, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ponía mucho énfasis él en sus clases, recuerdo, en la palabra aptitud, al punto tal que
golpeaba incluso la mesa al momento de dar clase para poner el énfasis en aquello, porque decía, es la aptitud con P, es la aptitud con la letra P, la aptitud, ser aptos para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la capacidad de derecho, la capacidad de ser titular de los derechos. Y la de hecho es la aptitud también de ejercer esos derechos o de cumplir esas obligaciones desde el punto de vista personal, personalmente. Las personas jurídicas, obviamente, las personas físicas, obviamente, desde el momento que nacemos, tenemos capacidad de derecho. Lo dice claramente nuestro Código Civil en el artículo 28, si no recuerdo mal, que las personas por nacer, las personas que todavía ni siquiera han nacido, ya tienen capacidad de derecho, por ejemplo, para adquirir por donación, para adquirir una herencia, para adquirir un legado. Claro, imagínense el chico concebido en el seno materno que todavía no nació y es heredero único, por ejemplo, de su abuelo o de su padre. Él ya adquirió la herencia estando en el seno materno. Claro, después va a haber una condición de que nazca con vida, etcétera, pero la persona ya tiene la capacidad de derecho de adquisición a partir de ese momento, a partir de la concepción. Obviamente nosotros tenemos en nuestro sistema un sistema de capacidad de derecho que excluye la llamada incapacidad de derecho absoluta. Las personas no pueden ser reducidas al estado de cosas, al estado de esclavitud, a una muerte civil, negándole la titularidad de sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, lo que tenemos en nuestro derecho sí es la incapacidad de derecho relativa. Es decir, ciertas personas no pueden realizar ciertos actos en función a otras personas o a ciertos bienes. El ejemplo más claro que yo encuentro acá es el artículo, y por favor tomen nota, 739 del Código Civil. En este artículo 739 nos dice básicamente quienes no pueden comprar, quienes no pueden realizar actos de compra-venta, actos jurídicos de compra-venta, y se le dice la ley, inclusive ni por interpósita persona, ni por remate siquiera. Y es muy lógico a la lista, porque van a ver que dice, por ejemplo, el presidente de la República y los ministros de los bienes del Estado que estén administrando, o los magistrados, los fiscales, los defensores de aquellos bienes, incluso los abogados, ojo, los abogados, los peritos inclusive, de esos juicios, de aquellos bienes que estén en juego en los juicios que intervengan o hayan intervenido. O sea, lo que da la pauta de que uno nunca más va a poder comprar eso si fue juez en la causa en donde estuvo de alguna forma comprometido ese bien. No pueden comprar, por ejemplo, los funcionarios y empleados públicos los bienes del Estado, de las municipalidades que estén administrando. Una persona que fue presidente de la República no puede comprar ningún bien del Estado porque él fue el presidente de la República. Se le cercena ese derecho, pero solamente a él y solamente con respecto a esos bienes. Puede salir a la calle y comprar los bienes de cualquier otra persona, pero los del Estado no. ¿Por qué? Bueno, porque hay una prohibición legal que se basa obviamente en cuestiones de moralidad, en cuestiones de transparencia, que tienen que ver con excluyamos a estas personas de la capacidad, de la aptitud para comprar estos bienes. Por eso se llama la incapacidad de derecho relativa. La incapacidad de derecho siempre es relativa, nunca es absoluta, porque la persona siempre puede ser titular de algún derecho o alguna obligación, aunque tenga ciertas restricciones puntuales. Después tenemos la llamada capacidad de hecho. Ya lo había anticipado, que es la aptitud, como decía Frescura y Candia, de ejercer estos derechos y de cumplir las obligaciones. Y en este caso nos queda también más cómodo hablar de la incapacidad de hecho. Que para entender el concepto de capacidad de hecho, vamos a hablar de la incapacidad de hecho. ¿Y quiénes son incapaces de hecho? Bueno, nuestra ley nos dice quiénes son absolutamente incapaces de hecho, que se tienen que hacer representar necesariamente por otras personas
acá viene el tema de la incapacidad de hecho, ellos no pueden ejercer los derechos o no pueden cumplir las obligaciones, tienen que hacerlo necesariamente por sus representantes. Y el artículo 37 de nuestro Código Civil nos dice, por ejemplo, cuestiones muy lógicas también, ¿verdad? Las personas por nacer. Aquella persona había en el seno materno que sí podía heredar, obviamente no puede materializar ningún acto porque es una persona por nacer. O sea, la aplicación es tan obvia que la omito. Hoy dice nuestro código los menores de 14 años de edad. ¿Por qué? Y porque la ley, y en ese sentido es bastante armónica nuestra ley, la edad para la adquisición del discernimiento, tanto para los actos contractuales como para los ilícitos extracontractuales, nuestra ley es de 14 años. Presumimos que la persona adquiere discernimiento a esa edad. Sabemos que no. Y quienes tenemos hijos chicos todavía, por lo menos adolescentes, sabemos que no. Pero bueno, la ley dice que sí. Entonces es una cuestión que bueno, está ahí, hay que tratarla así. Los menores de 14 años de edad adquieren en ese momento el discernimiento, no la capacidad absoluta, el discernimiento. También los enfermos mentales o las personas sordomudas que no sepan darse a entender por escrito o por otros medios, tampoco pueden actuar por sí, tienen que ser representados necesariamente porque son incapaces de hecho. Claro, son cuestiones muy obvias. También hay incapacidades relativas. Está, por ejemplo, el caso del menor que ya haya cumplido 14 años pero que todavía no haya cumplido 18. Es un incapaz de hecho relativo. O, por ejemplo, el caso de las personas que fueron declaradas inhabilitadas. ¿Recuerdan la diferencia entre la interdicción de las personas, que se le privaba totalmente de la capacidad, y la inhabilitación? La inhabilitación era como una suerte de, podríamos llamarlo, de menor cuantía, de menor gravedad. También es una incapacidad relativa, de hecho ellos no pueden ejercer por sí mismos, y se da por casos como, por ejemplo, no demencia precisamente, no enfermedad mental grave que le prive el contacto con la realidad, sino una debilidad de la facultad mental. Ceguera podría dar pie. Debilidad senil, le llama la ley también, el artículo 89, a un amplísimo espectro de enfermedades que en la medicina tienen otros nombres. Recuerdo cuando yo era juez de primera instancia, hablaba con los psiquiatras y los psiquiatras me decían, bueno, ustedes son bastante más prácticos porque le dicen debilidad senil a todo lo que nosotros llamamos A, B, C, 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 D, Z, una cantidad de enfermedades que le van carcomiendo, digamos, a la persona en su capacidad de entender. Esto es, más de uno de ustedes habrá tenido ya la experiencia de contactar con personas que por el transcurso del tiempo van perdiendo sus habilidades mentales, ¿verdad? O las personas que hacen un abuso de drogas o de bebidas alcohólicas. En estos casos también, así declaradas inhábiles, porque estamos hablando de la inhabilitación, tienen que ser representadas por otras personas, tienen una incapacidad de hecho relativa. Entonces, en la incapacidad, hablando de incapacidad de derecho, la de derecho nunca es absoluta, es siempre relativa. La de hecho puede ser absoluta o relativa. Y está eso en los artículos 37 y 38, esto último que les cité. En cuanto a las personas jurídicas, tenemos que decir que las personas jurídicas son un invento jurídico. En realidad en el mundo material no existen. Pero si ustedes se fijan en el artículo 91 del Código Civil, tiene una ley que modificó el 91, pero sigue siendo el 91 el Código Civil, van a ver que dice, son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las universidades, las personas, las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, las iglesias, las gobernaciones, eso se incluyó después en la nueva ley, etc. O sea, hay una lista de entes que son personas jurídicas que existen en el mundo jurídico, pero que en el mundo material no existen. No existen. Obviamente no existen, porque si uno dice, cuando yo contrato con el Estado, o cuando el Estado a través de su funcionario me choca el auto, ¿dónde yo corporalizo el Estado? ¿Dónde yo toco el Estado? No está. El Estado no existe desde el punto de vista material. Existe desde el punto de vista jurídico. Es una entelequia. Nosotros, los juristas o los juristas de antaño,
crearon el concepto de persona jurídica en forma abstracta. Y estas personas jurídicas, como no existen materialmente, son creaciones ficticias de la ley, necesariamente tienen que hacerse representar por personas físicas. Así vemos, por ejemplo, que el rector es el representante de la universidad, que el intendente es el representante de la intendencia municipal, que el presidente es el representante del Poder Ejecutivo, que el presidente de la sociedad anónima es el presidente es el representante de la SA, que el socio gerente con firma social representa a la SRL, que la cooperativa también tiene su propio representante, y todo esto surge de o sus cartas orgánicas o sus estatutos, es decir, de documentos que dieron creación o que fueron modificando esta persona jurídica y que nos van a llevar a nosotros, una vez que estudiemos estos documentos, para saber qué persona física actuará en representación necesaria, porque en este caso la representación es necesaria de esa persona jurídica. Entonces, en estos casos, estamos en presencia, como les digo, de una entelequia que requiere necesariamente la participación de una persona física. Ya para terminar ahora, hablar muy brevemente de las obligaciones llamadas propter rem o ambulatorias. Estas obligaciones propter rem o ambulatorias están vinculadas, y son aquellas que están vinculadas normalmente a un derecho real o posesorio que ejerce una persona sobre una cosa. Estas obligaciones, como digo, están ligadas a la cosa, por lo tanto, en la medida que esta cosa cambia de dueño, muda de dueño, también cambia o muda el sujeto obligado. Para darme a entender, voy a citar unos ejemplos que me parecen bastante gráficos. Piensen en el caso de los condóminos. Los condóminos son obligados por los gastos de manutención o reparación de la cosa en común. O cuando hay un muro medianero, los condóminos del muro medianero también son obligados a los gastos de conservación de este muro medianero. Entonces, en estos casos, si es que cambia el titular, mudará también el sujeto obligado. La obligación va siguiendo a la cosa. Y como características se pueden decir que a pesar de que existe una vinculación entre la obligación y el derecho real, no debe confundirse y pensarse que la obligación ambulatoria deja de ser una obligación. Es una obligación. Es una obligación. Hay sujetos de la obligación, hay sujeto acreedor, sujeto deudor. Obviamente estos tienen que ser titulares de un derecho real, pero son sujetos de esta relación obligatoria. Estas obligaciones propter rem, dice la doctrina, implican una prestación efectiva, sea de dar o sea de hacer. No puede ser de no hacer. Pensemos en el caso de la muralla. La persona tiene que dar o hacer algo, pero no puede no hacer. Tiene que estar ahí haciendo algo o aportando para la reparación de ese algo o de esa cosa que es en común. Entonces, estas son un poco las características que se piensan siempre con respecto a las obligaciones llamadas ambulatorias. Muy bien, con esto vamos cerrando la clase de hoy y agradezco muchísimo también la atención que me han prestado en el desarrollo de esta segunda lección. Profesor Bonifacio Ríos, por favor. Muchísimas gracias, profesor Alberto Joaquín Martínez Simón. Y voy a pasar el micrófono al doctor Óscar Arzamendia para planificar el día viernes. Gracias, doctor Bonifacio. Gracias, profesor Alberto Martínez. Y hace 12 años que me toca acompañar la clase. Y así como dice acá Carmiña en el comentario, excelente la clase. Anoté aquí varias frases del doctor Ríos Ábalos, también las tuyas, doctor Alberto. Y como siempre digo, no les voy a dar crédito cuando me toque a mí enseñar. Voy a hacer creer de que yo aprendí solito. Así que siempre les agradezco los cursos gratis y obligaciones que me dan. Doctor Bonifacio Ríos, nosotros estaríamos trabajando con los chicos del turno noche los días martes y también lo haríamos los días viernes. No obstante, es bueno aclarar a los chicos de que los días viernes
estaremos trabajando de 18 a 19:30 aproximadamente con el método sincrónico. Y las demás horas estaríamos trabajando con el método asincrónico, ya que tenemos varios materiales de nuestros compañeros de cátedra, mencionando entre ellos al doctor Guillermo Rivero, al profesor Juan Francisco Blanco Bogado, a la encargada técnica de nuestro curso, que es la doctora Cira Monserrat Ábalos Viera. Se encuentra también el doctor Agustín María Cáceres Volpe, el doctor Aldo Rodríguez. De hecho, que la invitación la vamos a acusar a él, que probablemente sería él el que realice esa lección el día viernes. Bueno, con respecto al desarrollo de las clases, está en nuestra intención, chicos, de que lo hagamos los días martes de forma sincrónica, y nos pusimos de acuerdo con el doctor Martínez y con el doctor Ríos Ábalos de que entre 6 a 7 clases estaríamos también realizando unas prácticas donde les vamos a presentar a ustedes algunos casos para que ustedes entiendan la pertinencia de estudiar obligaciones, que no solo es teoría, de hecho no es teoría. Obligaciones es una de las materias que más uso tiene en el día a día del ejercicio, tanto de la profesión como de la magistratura. No es una cátedra donde vamos a estudiar letra muerta, muy por el contrario, como dijo bien mencionó el doctor Ríos Ábalos, obligaciones se encuentra presente en todos los libros del código, ¿verdad? Y particularmente el tipo de obligaciones que nosotros vamos a estudiar en el decir del doctor Alterini es la columna vertebral del derecho. Estudiar obligaciones es, literalmente hablando, es sobre la columna que el derecho camina hoy por hoy. Por eso para nosotros es exageradamente importante que ustedes aprendan y entiendan lo que estamos queriendo ayudarles a entender. Bueno, está abierta el panel de preguntas para ustedes. Aquellos que tengan alguna duda, tienen sin lugar a duda dos exponentes majestuosos del derecho civil. No me canso de decir que para mí los mejores civilistas que tiene Paraguay, sin lugar a dudas. Así que, chicos, si tienen alguna pregunta o alguna pregunta con respecto al trabajo que vamos a realizar en la cátedra, estamos atentos. Y agradecerle al doctor Bonifacio Ríos Ábalos. El día de este año el doctor está haciendo 40 años de cátedra ininterrumpida. Es por lejos uno de los docentes más encumbrados que tiene nuestra universidad, y el doctor Alberto Martínez, su más antiguo colaborador, también se encuentra ya casi por los 30 años, profe, 27 según cálculo, ¿verdad? 28. Aproximadamente por ahí. 28. Así que, chicos, si tienen alguna pregunta, les escucho al doctor. Raquel nos quiere preguntar ahorita. Te escuchamos, Raquel. No mencioné mal. Va a ser híbrido. Va a haber la primera hora de manera sincrónica y son 3 horas. Dentro de la teoría de la didáctica y el aprendizaje, es muy difícil tener la atención de los chicos durante 3 horas. O sea, y tampoco no es sano. Es muy diferente darlo de forma virtual o de lo que sería la forma presencial, porque cuando estamos con los compañeros, tenemos un receso, ustedes van, respiran, chismosean y vuelven. Y así como hicimos hoy con el doctor Ríos y con el doctor Martínez, cambiamos para que sea la metodología, la voz sea distinta y también ustedes puedan apreciar las clases que se dan. Pero el día viernes ustedes tendrán clases sincrónicas de 18 hasta las 19, 19:30, dependiendo de qué docente les toca, porque siempre va a haber un docente para ustedes, para ayudarles y servirles. Y posteriormente, ya antes, la doctora Ábalos va a poner a disposición de ustedes las clases que van a estar grabadas y que fueron grabadas por nuestros colegas bajo la supervisión del doctor Ríos y doctor Martínez. Queremos hacer esta interacción con ustedes y también va a estar disponible en el Classroom. Vamos a ver si logramos. No, vamos.
Gabriela, sí, es para mí, sinceramente, y escucharlo gratis, ¿verdad? Es un honor escucharlo al doctor Río y al doctor Martínez. Miren, vamos a aclarar, solamente la Universidad Nacional de Asunción les da esta posibilidad, ¿verdad? No, no hay otra universidad que les pueda, no, ellos son docentes así en par y a la par en nuestra casa de estudio, en nuestra centenaria casa de estudio. Gonzalo, ¿querés hablar? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, doctores. Es una pregunta específica sobre la clase, un tema con el que cerró el doctor Bonifacio Ríos Ábalos y aperturó el doctor Martínez Simón, sobre el objeto de las obligaciones cuando no es de apreciación pecuniaria, cuando es de interés del acreedor. Me quedó, anoté lo que dijeron más, un ejemplo práctico tal vez, más aquel del violinista o el profesor de música. Perfecto. Doctor Ríos, no sé si estás Sí, cómo no. Lo que pasa es que son los denominados nuevos derechos, porque después del Código de Napoleón y las primeras interpretaciones del Código francés, era que el objeto de una obligación debe ser una cosa susceptible de apreciación pecuniaria. Debe ser posible, debe ser lícito, debe ser determinado o determinable y susceptible de apreciación pecuniaria. Esta eh, exigencia pasó en todos los códigos posteriores. Tal es así que en el Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Arfiel también se exigían esos mismos requisitos. Pero con posterioridad, ya en este siglo XX, pero al finales del siglo XX, después de la segunda parte del siglo XX, ya los juristas venían reclamando en la doctrina de que no puede ser que el comportamiento humano o la promesa humana tenga que ser únicamente valuable en dinero para que pueda ser objeto de una obligación. Y ahí nacen los nuevos derechos y los nuevos daños. Los nuevos derechos aparecen en primer término en Francia como el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, por ejemplo, surgió del caso de una actriz muy famosa que tenía una quinta a la afuera de París, donde iba a tomar en esa época sol, donde tenía una pileta y por supuesto en ropa menores o sin ropa tomaba sol. Y sin embargo, los paparazzis, que eran los famosos fotógrafos, e incluso con aquellas cámaras que se utilizaban aún en la Segunda Guerra Mundial y se filmaba de esta manera, subían por el árbol y le sacaban fotografías. Bueno, a raíz de ese evento es que es un jurista, abogado bastante ingenioso, planteó eh, un nuevo derecho denominado el derecho a la intimidad, que no estaba en esa época en ninguna legislación, no estaba ni en la Constitución, ni estaba en ninguna ley, en nada. Pero este hombre ingenioso planteó que fue una violación al derecho a la intimidad que, si bien no estaba dentro del vademecum, pero sí dentro del listado de derecho, sin embargo es parte de la personalidad humana, es un derecho que está de una manera intangible entre los seres humanos. Y bueno, finalmente el hombre ganó el pleito, tuvo una indemnización que se convirtió en dinero y, bueno, y ahí arrancaron los nuevos derechos.
los nuevos reconocimientos. El derecho a la intimidad, después el derecho al descanso, el derecho al ambiente saludable. El derecho al ambiente saludable significa muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los ruidos no pueden ser no pueden ser molestos ni tampoco pueden superar unos decibeles. Que existe un aparato para medir, por supuesto, de hace bastante tiempo. El derecho, por ejemplo, al